SER Podcast. Los deportes de contacto y las artes marciales viven un renacer en España gracias al llamado efecto Topuria. El éxito del luchador hispano-georgiano ha disparado el interés por disciplinas como el boxeo, el kickboxing y el muay thai, actividades que ya practican más del 5% de los españoles. Javier Ruiz Martínez, compañero de la sección de Sociedad, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. ¿Qué tal, Bayo? Bienvenido, tú también. Oye, no me traes aquí por practicante de ninguno de estos deportes, ¿verdad? No lo sé, dímelo tú, ¿practicas alguno de ellos o no? Ya te digo que no. Hoy, de todas formas, hablamos de estos deportes, entre comillas, de estas actividades, porque recientemente hemos conocido un informe científico que revela que los impactos repetidos durante la práctica del boxeo y otros deportes provocan daños cerebrales graves y además desde edades muy tempranas. De esto sí que te puedo hablar, Bayo. No hay ni uno ni dos ejemplos, sino muchos de boxeadores con problemas neurodegenerativos. De hecho, a estos problemas se los conoce popularmente como demencias pugilísticas. La lista es larguísima, pero probablemente el más famoso es Mohamed Ali, una de las figuras más importantes de este deporte, el boxeo. El mismo Ali calculó en una de sus biografías autorizadas que le habían dado, ojo, 29.000 golpes en la cabeza a lo largo de su carrera, en la que tuvo al menos 61 combates profesionales. ¿Le provocaron la enfermedad por la que luego se retiró, el Parkinson? La ciencia dice que sí. La Universidad de Boston ha analizado 28 cerebros de deportistas ya fallecidos en una franja de edad entre 25 y 51 años. Unos habían participado en deportes de contacto y el resto no. Eso sirvió para compararlos. Los cerebros de deportistas que sí que habían sufrido, como Mohamed Ali, sucesivos golpes en la cabeza, tenían una reducción de hasta un 56% de las neuronas de las capas corticales profundas de la corteza frontal de su cerebro. Esto es la zona donde se gestiona el pensamiento y los estados de ánimos. Tenían más efectos, por ejemplo, células inmunitarias del cerebro inflamadas de forma anómala, capilares cerebrales, es decir, los vasos sanguíneos de su cerebro presentaban señales de remodelación y de mayor permeabilidad, y en todos los casos los cerebros de los deportistas que habían sufrido severos golpes en la cabeza y además continuos tenían o habían sufrido algún tipo de demencia, algún tipo de enfermedad neurodegenerativa en sus últimos años de vida. Hablamos de deportes de contacto, los clásicos, los que conocemos, el boxeo, el karate, pero también de otras prácticas como el fútbol americano o incluso nos advierten los expertos de la Universidad de Boston del peligro de los remates de cabeza en el fútbol europeo. Sí, se fijan en jugadores que golpean más de cabeza, por ejemplo, delanteros especializados en goles de cabeza y también en defensas. Balón al segundo palo, Puyol. Siempre que pensamos en testarazos de leyenda nos acordamos de este golazo de Carles Puyol, pero son muchos los futbolistas que han hecho del fútbol de cabeza su estilo de juego, ya sea rematando, como este caso de Puyol, o defendiendo también, como es el caso de otros muchos futbolistas. Novi Styles murió con demencia. Bobby Charlton también la tiene diagnosticada. Müller, el ídolo del Bayern, padeció Alzheimer. Todos tenían en común lo mismo, todos eran grandes practicantes del fútbol de cabeza. Y para denunciar todos estos casos, otro futbolista mítico que seguro que te acuerdas, Alan Shearer, no tiene todavía ninguna enfermedad, pero sí que es muy militante de este asunto porque su estilo de juego también era sobre todo de cabeza. Sí presentó un documental en la BBC que se llamaba Demencia, Fútbol y M. The research has at last been commissioned. But even before we have new findings, en este documental se ve a Shearer sometiéndose a pruebas después de toda una vida, dice, de goles de cabeza junto a otros futbolistas y sobre todo junto a especialistas médicos. Pidió al gobierno una regulación en el mundo del fútbol, especialmente para limitar los cabezazos en niños y en los entrenamientos. Gonzalo Correa es el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte. Doctor Correa, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Muy bien, muchas gracias. Doctor, ¿ha llegado la hora de replantearnos la práctica del deporte a nivel infantil y juvenil en España? Desde luego pensamos desde la Sociedad Española de Medicina del Deporte que hay que darle más importancia a la prevención en el aspecto de los posibles traumatismos o microtraumatismos cranoencefálicos en el deporte. Sin duda que ha llegado el momento al menos de darle una mayor relevancia a este tipo de aspectos que quizás hasta ahora pues no nos habíamos percatado o no le habíamos dado suficiente entidad. Pero mayor prevención, ¿en qué sentido? Cuando hablamos de prevención, ¿de qué hablamos exactamente? Sí, en primer lugar, como una primera prevención, desde luego estaría en la posibilidad de establecer pues cascos o chichoneras para minimizar, digamos, la violencia del posible impacto. Eso sería un mecanismo de prevención.
Otro, por supuesto, sería intentar evitar la cantidad de golpeos, por ejemplo, de cabeza en el mundo del fútbol, o no plantear tareas en escuelas formativas donde la tarea diaria estuviera muy enfocada en jugadas que supusieran pues centros y remates de cabeza de manera continuada, por lo menos que en las escuelas tuvieran esa conciencia y no plantearan sus sesiones de entrenamiento tan enfocadas en edades formativas, a lo mejor al remate de cabeza. Y por supuesto en educar tanto a los médicos del entorno como a los cuerpos técnicos para que sean conscientes de que las tareas que ellos luego ponen en marcha pudieran estar afectando a futuro a la salud de los jóvenes deportistas. Gonzalo, en el documental de Alan Shearer cuenta el futbolista que él a lo mejor en un partido le daba 2, 3 veces 4 de cabeza, y que donde él veía el problema de verdad era en los entrenamientos, que ahí sí que había, pues a lo mejor se podía tirar 20 minutos dándole de cabeza, cabeceando balones desde el córner y demás. Hablabas tú de cambiar las técnicas de entrenamiento, a lo mejor esto sería una de las cosas que habría que hacer, dejar de entrenar este tipo de cosas. Claro, a ver, en edades formativas sobre todo, está claro que a nivel profesional, fútbol profesional, al final es la profesión de los sujetos y es más difícil, poder establecer ese tipo de, a lo mejor, de normas, pero a nivel de escuela de formación, donde no debería de primar el resultado, sino pues lo que son fomentar los valores del deporte y demás, salud y deporte, pues en este caso sí que deberíamos de intentar enfocar ese trabajo diario o esas sesiones o esas tareas, esas rutinas, evitando al menos un gran número de remates de cabeza. ¿Le preocupa en particular el llamado efecto Topuria, este auge que ha habido del interés por los deportes de contacto a raíz del éxito del luchador hispano-georgiano? Claro, siempre que hay un gran deportista nacional que destaca, la modalidad deportiva en cuestión gana adeptos, eso está claro, y eso yo creo que es beneficioso. Eso no considero en ningún caso que sea algo que tengamos que restringir, porque la población debe de hacer deporte, tanto la población infantil como la población adulta, pero hay que intentar establecer una serie de normas para que pues no se practique el deporte con ningún tipo de inconveniente para la salud o minimizándolo. Entonces, quizás se pueden practicar ese tipo de deporte, pero no enfocando la tarea hacia traumatismo craneoencefálico y, por supuesto, también el reglamento debe de endurecerse mucho cuando no esté permitido golpear sobre ese tipo de zonas anatómicas, y si se provoca, pues que el reglamento sea muy duro para que el rival o los practicantes eviten intentarlo para que no sean sancionados duramente luego. Pero pedirle a un luchador de MMA o a un boxeador que no golpee en la cabeza es como pedirle a un futbolista que no pegue patadas en la espinilla a un rival, o que no se las peguen a él. En esa modalidad deportiva es cierto que sería pues prácticamente imposible, pero sí que en entrenamientos sí que se podría de alguna forma no enfocar la rutina tanto a eso. A ver, cuando estás compitiendo en esa modalidad deportiva es de alto contacto y de alto riesgo. Ahí estamos practicando una modalidad deportiva de muy alto riesgo. Eso hay que tenerlo en cuenta y se puede minimizar brevemente. Lo que sí, si se provocara al menos una conmoción, por ejemplo, lo que es muy importante es reconocerla a tiempo para poder sacar al deportista de ese riesgo, porque tras una conmoción cerebral, si tienes otra conmoción cerebral, es un riesgo muy importante para el sistema nervioso central en relación a si consigues apartar al deportista a tiempo. Gonzalo, ¿hay diferencia entre que te peguen en la cara o en la cabeza con el guante puesto, como por ejemplo pasa en el boxeo, o sin el guante puesto, como pasa en estos otros, comillas, deportes? Bueno, al final, en este caso, la estructura anatómica no sabe diferenciar tanto si es con guante o sin guante. Lo que al final la estructura anatómica recibe un impacto de una potencia determinada, y lo que va a marcar un poco es si la estructura anatómica puede soportar esa cantidad de impacto sin lesión o no. Al final recepciona un traumatismo igualmente. Y luego el tema de lo del cuello. He leído también en varios de estos estudios, hay todo un corpus de evidencia científica que dice que es malo los golpes en la cabeza en el deporte, pero que se puede mitigar a base de, hemos visto por ejemplo a Fernando Alonso haciéndolo en los entrenamientos de Fórmula 1, mucho ejercicio del fortalecimiento de la musculatura del cuello. ¿Esto es verdad?
Sí, al final cualquier estructura o cualquier articulación, si la musculatura que está cercana a ella es potente, le resta problemas a la articulación. Entonces, a nivel de cráneo, si tú tienes un cuello potente, está claro que y una musculatura fuerte, estás protegiendo a todas las articulaciones que están cercanas. Entonces, sí que es conveniente tener un cuello bien trabajado a nivel muscular para prevenir o para que por lo menos las posibles lesiones craneales o craneoencefálicas sean de menor entidad, a ser posible. Uh-huh. Doctor, ¿en su consulta se ha topado ya con casos de encefalopatía traumática crónica? No, yo de momento crónica, de carácter crónico no. Lo que sí vemos son en futbolistas cuando estamos en los terrenos de juego y hay algún choque entre cabeza con cabeza, rival, ahí sí que actuamos, hay un protocolo establecido para que los jugadores sean revisados en ese momento y en cuanto atisbamos cualquier mínima duda de conmoción durante la práctica deportiva, sacamos al jugador del terreno de juego para evitar esa posible conmoción reiterada sobre una previa, ¿vale? Pero de momento crónico yo no me he encontrado en consulta este caso. Pues Gonzalo Correa, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, SEMED, muchísimas gracias por haberse pasado hoy por Código de Barras. Nada, gracias a ustedes, un saludo. Bueno, Javi, no sé si a la vista de lo que nos ha dicho el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina en el Deporte, ¿te imaginas de aquí a unos años que se juega el fútbol con chichonera? Decía él, a lo mejor como ahora se practica el ciclismo con casco, cuando yo recuerdo de joven ver a Indurain bajando el Tourmalet con una gorra del equipo Banesto y nada más, no había protección. Este del ciclismo es el ejemplo más claro de lo que nos acaba de decir Gonzalo, y es que hay deportes que se han practicado toda la vida de una manera, pero a lo mejor poco a poco la evidencia científica, la evidencia médica dice que tenemos que cambiarlos. ¿Que va a ser más complicado, por ejemplo, ver a un futbolista jugar con una chichonera, como tú dices? Probablemente. Influyen muchas cosas, no solamente influye la práctica, el tema médico, la práctica del propio fútbol. Yo creo que también hay un componente estético que los futbolistas no todos están. Pero ¿te acuerdas de algunos futbolistas que hemos visto, porteros que tenían a lo mejor alguna lesión Peter y han jugado, por ejemplo, con una chichonera? Y no pasaba nada. Seguía jugando, fue uno de los mejores porteros del mundo y probablemente se salvó, lo veremos con los años, de tener una demencia, un Alzheimer o una enfermedad ligada a estos golpes en la cabeza. Pues esperemos que la estética no detenga la seguridad en el deporte. Javier Ruiz Martínez, como siempre, un placer tenerte hoy en el programa. Gracias, Bayo, hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.